Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato. Fiscal Vela, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches a usted, Jaime, por la invitación. ¿Diría usted, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional que hoy se ha conocido y que vamos a comentar y desagregar a lo largo de esta entrevista, además de conversar sobre el caso del ex premier César Villanueva, pero diría usted que la decisión del TC liberando a la señora Keiko Fujimori debilitará inevitablemente o no la investigación contra ella? Mire, eso es difícil de especular. Para nosotros, luego de ya leído los fundamentos de la resolución, resulta ser un fallo incongruente y sospechoso de un alejamiento desde el punto de vista técnico y una cercanía más bien a criterios de orden político. ¿Cómo así? Porque, ¿Político? Sí, porque hay una desvinculación de lo que es la argumentación jurídica, técnica, que correspondería a una decisión tan trascendente como la de la excarcelación de una persona notoria como es la señora Fujimori. ¿Usted dice que los magistrados han actuado políticamente? ¿Los que han respaldado la liberación? Para nosotros, a la luz de los argumentos, se generan una serie de suspicacias y ausencia de legitimidad, porque dentro de la redacción de los argumentos está claro de que tanto el señor Carlos Ramos como los tres miembros tribunos que suscriben el fallo no tienen ninguna congruencia en su decisión, porque la decisión de los tres tribunos difiere absolutamente de lo que el señor Ramos ha manifestado dentro de su voto. Hay que decirlo, porque son un voto de los tres, Blume, Sardón y Ferrero, otro voto singular de Ramos, pero que al final termina respaldando solo la libertad de la señora Fujimori, y otro voto de los otros tres magistrados, Miranda, Ledesma y Espinosa. Pero yo le preguntaba, ¿los magistrados, los cuatro que han votado en favor de la libertad de la señora Fujimori, han actuado políticamente? Mire, lo que sucede es que no encontramos una argumentación técnica sólida respecto a la decisión del Tribunal Constitucional en los votos en mayoría. Por eso, si no es técnica, entonces es política. Porque es nuestra inferencia de acuerdo a las circunstancias. Por tanto, es un fallo que carece absolutamente de legitimidad, porque desde el punto de vista incluso de los argumentos de los tres magistrados que han votado a favor de que se declare fundada la demanda de habeas corpus, el señor Carlos Ramos expresamente dice que todos los fundamentos de estos tres señores deben ser declarados infundados e improcedentes. Y más bien él desarrolla una tesis particular respecto no solamente al decaimiento del peligro procesal de la señora Fujimori, sino que adicionalmente este se vincula incluso a un hecho posterior a las decisiones judiciales, como fue el cierre del Congreso de la República. Hechos posteriores. Y los otros tres magistrados, Miranda, Espinosa y Ledesma, en una de sus argumentaciones, la argumentación número 42, dice, sin embargo, resulta con todo respeto necesario hacer alguna anotación al respecto. En primer término, si el magistrado está dispuesto a incorporar elementos nuevos o posteriores a la presentación de la demanda, convendría preguntarse la razón por la cual únicamente toma en cuenta la disolución del Congreso y no, por ejemplo, el testimonio del señor Yoshiyama Sasaki. Se debió haber incorporado el testimonio. ¿Cuánto debilita, le decía hace un momento, la investigación a la señora Además, Fujimori? Si usted me permite, que es un hecho propio del conocimiento privado del tribuno Ramos, porque en realidad dentro de la argumentación jurídica que se ha discutido, en ningún caso podría este ser un elemento que podría ser materia de la discusión, porque, como repito, incluso el cierre del Congreso es posterior al último voto de la Corte Suprema de Justicia de la República de la doctora Susana Castañeda Otso, la señora juez suprema. Entonces, en esa medida, no encontramos dentro de la congruencia que debería existir en el fallo esta argumentación que se condiga con lo estrictamente legal, incluso hasta en el decaimiento de lo que podría ser la intensidad del peligro procesal. Existen fórmulas igualmente satisfactorias en la propia ley procesal penal, como es el cese de la prisión preventiva, que está regulada en el Código Procesal Penal. Para describir lo que ustedes han sostenido como obstrucción a la justicia, una pregunta muy simple. ¿El señor Jorge Yoshiyama Sasaki habría declarado lo que declaró el 4 de noviembre del 2019 si la señora Fujimori estaba en libertad? Mire, para nosotros es evidente que no, porque dentro de todos estos criterios de obstaculización también nos tenemos que proyectar hacia una reestructuración de la presunta organización criminal que estamos investigando. Porque, para ser concretos en nuestro análisis, todas las personas estarían ya casi
obteniendo su libertad sin excepción. ¿Trae un efecto dominó este habeas corpus? Es que no lo podemos saber, porque en realidad los argumentos de los 3 tribunos no han hecho resolución. Por tanto, incluso desde la perspectiva de ser una cuarta instancia del Poder Judicial, no hay claridad en el fallo como tal. Con la señora Fujimori libre, Sí. los empresarios habrían declarado los millones que declararon y la señora Fujimori habría admitido los 3.650.000 dólares. Mire, lo que nosotros podemos concretamente establecer, más allá de cualquier especulación, es que dentro de los criterios de obstrucción que se han analizado y dentro de la sostenibilidad de la necesidad de la investigación, para nosotros es indispensable que la señora Fujimori haya sido mantenida privada de su libertad, considerando todos los argumentos que se han discutido. Por eso mi pregunta... Y ojo, que no es solamente lo que nosotros podamos Claro. haber dicho, sino lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la República y todas las instancias del Poder Judicial en su momento han decidido. Por eso mi pregunta sobre si esta decisión del TC debilita su investigación. Y voy más allá, porque la argumentación 72 de los magistrados Blume, Sardón y Ferrero dice que el material probatorio que han acumulado ustedes, no permite vincular a la procesada Keiko Sofía Fujimori Gucci con una organización criminal, pues se tratan de elementos probatorios insuficientes que razonablemente podrían acreditar su participación como líder de una organización política, en tanto asistía a reuniones, realizaba gestiones de coordinación, etcétera, 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 pero que no era líder de una organización criminal y no había tesis de organización criminal alguna. Están yéndose contra su trabajo. Sí, pero ese argumento no ha logrado tener 4 votos. Los 4 votos más bien han desestimado, los 4 votos, incluido el del doctor Ramos, el doctor Miranda, el doctor Espinosa Saldaña y el tribuno y la tribuna Marianela Ledesma, han desestimado justamente todos esos argumentos. Pero en el derecho usted sabe mejor que yo que lo que queda escrito es un precedente, más aún si son magistrados del Tribunal Constitucional. Pero en este caso en particular, los 4 votos son ambos congruentes en decir de que lo que han realizado estos 3 tribunos es una valoración de elementos o una revaloración de elementos que han sido propiamente ya evaluados en su oportunidad por el Poder Judicial. Y eso el Tribunal Constitucional no puede hacer, está prohibido porque no es ¿Y que lo una hayan cuarta hecho qué instancia. significa? Lo que significa es que precisamente no estamos hablando de argumentos técnicos, sino que están forzando las circunstancias para prevalecer de acuerdo a lo que podrían ser los Acá, números de los votos. Por lo menos estos 3 magistrados, Blume, Ferrero y Sardón, Keiko no sabía de los aportes. No había actividad ilícita. No ha habido actividad ilícita. Es decir, toda la investigación que ustedes han hecho se la tiran abajo. Yo sé que no ha obtenido la mayoría, pero igual está quedando por escrito. Jurídicamente no han obtenido la mayoría, pero sin duda trasunta lo que es una argumentación que revela, dentro de nuestra perspectiva de análisis, que el Tribunal Constitucional ha tratado de forzar una cuarta instancia, considerando una revaloración de lo que ya hizo el Y Poder además Judicial. no era que no iban a tocar la investigación como tal, el cuerpo, el detalle y la materia de investigación, que ellos solamente veían derechos constitucionales. Bueno, la verdad es que no evidente entiendo. que de la redacción del voto de los 3 tribunos, eso resulta así. Ahora, pero eso plantea también algunas otras dudas significativas respecto a la legitimidad de la decisión. Que, por ejemplo, ninguno de esos argumentos ha formado decisión y, por tanto, el único argumento que ha subsistido es uno totalmente diferenciado de los otros 3, con lo que finalmente la decisión termina inclinándose a partir no de tener algún punto en común entre los 4. Sino simplemente libérenla. Simplemente libérenla, exactamente. Porque también estos 3 magistrados en su argumentación 231 sostienen que el Ministerio Público en instancias o niveles iniciales, es decir, se refiere al equipo especial, a la investigación en vuestros fueros, lleva y dice no, pero hay una contradicción en la Fiscalía Suprema. Y adjuntan un link en el cual dice: fiscal Rodríguez Montesa opina a favor de revocar prisión preventiva contra Keiko Fujimori. O sea, usan el argumento del fiscal Rodríguez Montesa. Incluso. ¿A usted cómo le sabe eso? Bueno, a nosotros, como resulta de público conocimiento y de forma evidente, además, por la investigación paralela del caso Lavajuez o Cuellos Blancos, como es conocido coloquialmente, entonces es evidente de que para la valoración de estos tribunos, en general, toda esta circunstancia que es
además de conocimiento público, porque todos saben de que existe una vinculación con estas investigaciones de 3 fiscales supremos, el señor Rodríguez Montes, el señor Pedro Chávarri y el señor Tomás Gálvez. Cuellos blancos, ¿no? Así es, vinculados a este caso. Entonces resulta evidente que incluso hubo una grave controversia respecto a que la sostenibilidad de esa decisión ni siquiera fue sustentada por algún fiscal. Porque el propio adjunto del señor Rodríguez Montesa renunció porque no estaba de acuerdo con la transparencia de lo que había en su momento decidido. Pero si el señor magistrado Ramos dice en su argumentación, por último, creo que tampoco se pueden dejar de lado que la caída de los llamados cuellos blancos del puerto viene siendo determinante para la aceleración de los casos Lavajato. Bueno, eso es una paradoja. ¿Se ha inventado usted todas las presiones, la hostilización? No, señor, según el señor magistrado Ramos, los cuellos blancos ya cayeron. ¿Qué tanto se preocupa usted? Eso es una paradoja. A ver. Porque en realidad venimos asistiendo a un momento en el que no solamente seguimos denunciando hostilizaciones internas dentro del Ministerio Público, sino también las coincidencias respecto, en principio, a un archivamiento de la investigación de todas las personas dependientes que violaron los lacrados que había efectuado en su momento el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Al día siguiente se archiva también la investigación del señor Pedro Gonzalo Chávarri, además de manera bastante crítica, porque resulta ser que el mismo juez que abrió investigación es el mismo juez que luego, después y sin haber actuado nada diferente, después de unos meses termina decidiendo de que efectivamente no debe existir una investigación judicial cuando él mismo la abrió. Pero con el condicionante de que ya había existido un pedido de suspensión contra el señor Chávarri, que ahora, por supuesto, ha quedado sin posibilidades de ser examinado. Ahora, pero el señor Chávarri está técnicamente ya libre de polvo y paja. Se le ha archivado una de sus últimas investigaciones precisamente por el delito de encubrimiento real y pa'lante nomás. Bueno, ya está de vuelta. La señora fiscal suprema, Betsabe Revilla, tengo entendido que ha ya manifestado públicamente de que va a proceder a interponer un recurso de apelación contra esa decisión del juez de primera instancia. Entonces, siempre estamos a la expectativa de que estas vicisitudes que son propias de la judicialidad no terminan desvinculándose de la realidad y, por consecuencia, nosotros estimamos que necesariamente todavía estamos ante las posibilidades del entorpecimiento de las investigaciones. Eso quería preguntarle. ¿Usted percibe, digamos, con evidencia, y me gustaría que sea prolijo en ello, en describir la evidencia me refiero, de que su trabajo, el trabajo del equipo especial al día de hoy corre serio peligro? Es decir, miremos bien las cosas, ¿no? Miremos en este momento la situación del señor Chávarri, que no tiene ya prácticamente investigación, una apelación, pero ya está, ¿no? Y la libertad o la liberación de la señora Keiko Fujimori. Aquí hay una rearticulación de este grupo que, digamos, había estado básicamente centrado o rodeado de justamente investigaciones que hoy parecen retrotraerse. Lo que pasa es que la señora Fujimori, nosotros siempre hemos postulado que dentro de la presunta organización criminal está en la cúspide, y como tal las organizaciones criminales también pueden repotenciarse respecto a las probabilidades de lo que ya vienen haciendo, que es el entorpecimiento propiamente dicho a través de sus relaciones. En general, todas estas circunstancias nosotros permanentemente las hemos denunciado y vienen siendo sostenibles incluso en el tiempo. No solamente están vinculadas al momento de que se tomó la decisión de la prisión preventiva de la señora Fujimori, sino que después de ello han existido una serie de evidencias respecto a que efectivamente en la estructura de la presunta organización criminal hay inclusive un brazo legal, hay permanentes conductas obstruccionistas, la posibilidad de que los testigos hayan estado dentro de una permanente instrucción para que sea cambiado su testimonio o que mientan, está también dentro de los argumentos que en su momento se evaluaron. ¿Va a solicitar el fiscal José Domingo Pérez un nuevo requerimiento, ya sea de impedimento de salida o de arresto domiciliario, o quizá una nueva prisión preventiva para la señora Fujimori, teniendo en cuenta los recientes testimonios de los empresarios Dionisio Romero, Vito Rodríguez y otros? Mire, lo que sucede es que esa es una decisión autónoma del fiscal José Domingo Pérez Gómez. Él tiene que hacer una evaluación también en congruencia con lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Es evidente que la sentencia del Tribunal Constitucional no ha declarado insubsistente el requerimiento de prisión preventiva del fiscal Pérez. Por tanto, todo se tiene que retrotraer nuevamente
al requerimiento de prisión preventiva, es decir, tiene que haber una nueva audiencia de prisión preventiva. ¿Cuándo tendría que ser eso? Tan pronto el juez lo disponga en ejecución, porque el Tribunal Constitucional incluso no ha tomado una decisión respecto a todos los elementos de convicción que se han postulado en su momento en la prisión preventiva, porque el señor Ramos no concuerda con ninguna de las argumentaciones de los tres tribunos. Por tanto, todos los elementos que en su momento postuló y que fueron objeto de control en las sucesivas instancias del Poder Judicial están superviviendo a lo que ha sido la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces el fiscal Pérez va a tener que hacer una evaluación cuando eventualmente el expediente tenga que, la carpeta de investigación tenga que nuevamente retrotraerse al momento anterior a la presunta violación que se ha determinado. Por eso dice usted entonces que a la luz de lo que el propio TC ha fallado, todo se retrotrae a la solicitud de prisión preventiva. Así es. Y que esa solicitud se hará desde el despacho del fiscal Pérez. Bueno, esa es una evaluación que tiene que hacer el fiscal Pérez. Pero usted, ¿qué cabe considera? Perfectamente dentro de lo posible. No, yo no puedo hacer una opinión porque sería invadir la autonomía del fiscal Pérez. Y eso es algo que nosotros escrupulosamente respetamos. Pero dentro Me refiero a la luz de la posibilidades- sentencia del TC. Dentro de las posibilidades legales, evidentemente lo que ordena la sentencia del tribunal es que se retrotraiga al momento anterior a la decisión de privar de libertad a la señora Fujimori. Es decir, esto quiere decir que inmediatamente se tiene que nuevamente reenviar el incidente y la investigación al momento en el que se requirió la prisión O preventiva. sea, a octubre del 2018. Lo mismo sucedió en el caso Mal Heredia. ¿Con el juez Concepción Carhuancho? No, No. porque el juez Concepción Carhuancho fue recusado No, por la pero defensa para de el la caso señora de Fujimori. para el caso de la señora Keiko Sí, Fujimori. entonces en general hay un juez ya que está en conocimiento de todos los incidentes y él deberá tomar las decisiones que correspondan al momento de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional. Pero usted que es fiscal, se basa fundamentalmente en las pistas, en los elementos. Y los elementos que están apareciendo, sobre todo en este escenario post-TC, son, usted me dirá, yo considero que son inquietantes. Primero, la señora Keiko Fujimori no declara al fiscal José Domingo Pérez. Ella escribe un comunicado o, digamos, manifiesta un comunicado en el que dice que no hay justicia en el Perú. Y el comunicado está dirigido a la comunidad internacional. El señor Vito Villanella, Marc Vito Villanella, estuvo también con la abogada Loza en la Embajada de los Estados Unidos. Esos elementos, ¿a usted qué le dicen? Mire, lo que resultan ser manifestaciones solamente mediáticas, porque nosotros a partir del conocimiento de todas estas declaraciones, lo que se hizo como parte de las obligaciones del Ministerio Público es tomar la declaración del imputado, que termina siendo un derecho. Nosotros concurrimos al penal a tomar la declaración de la señora Fujimori y ella, haciendo uso del derecho a guardar silencio, finalmente decidió no declarar nada. Entonces, con lo que contamos es solamente con sus expresiones mediáticas, en las que incluso hay una claudicación respecto a alguno de los extremos de las imputaciones que les hemos formulado. Específicamente, respecto a reconocer que han percibido ella directamente grandes sumas de dinero en efectivo, además también de reconocer que han falseado las declaraciones ante la Oficina de Procesos Electorales y que adicionalmente han empleado el llamado método del pitufeo para introducir todas estas grandes sumas de dinero que fueron ilegalmente percibidas en su momento. Pero que ella diga que no hay justicia en el Perú, que se dirija a la comunidad internacional y que el señor Marc Vito Villanella vaya a la Embajada de los Estados Unidos. Y en el comunicado básicamente dice que no hay justicia en el Perú y se pone el rótulo de presa política. ¿Eso no le da la pista de un probable asilo? Bueno, mire, dentro de las especulaciones de lo que es estrictamente necesario, nosotros lo que contamos es con la decisión estrictamente vinculada con el entorpecimiento de la actividad probatoria, que tiene que ver con todo lo que ha operado durante toda la secuela de la investigación respecto a las compras de testigos, respecto a la intromisión de carácter político permanente. Esto tiene que ver, sí, siempre sobre la inferencia lógica deductiva que existe en toda prisión preventiva respecto al peligro procesal. Es decir, de tener también la potencialidad de que efectivamente también pueda eludir la acción de la justicia a través de cualquiera de estos mecanismos al que usted hace referencia. Pero ahora, el impedimento de salida del país, que es algo que entiendo está en los fueros del fiscal Pérez, ¿no sería una solicitud, digamos, pronta
teniendo en cuenta, yo digo, los elementos, ¿no? Hay elementos que a uno le dicen cosas y yo supongo que usted como buen fiscal que es, tendrá estrategias para diferentes escenarios. ¿Este escenario del probable asilo lo tiene usted en el mapa o en el radar o no? El equipo del fiscal José Domingo Pérez Gómez está permanentemente atento a cualquier tipo de estas circunstancias, pero para nosotros la necesidad de la prisión preventiva era una exigencia que venía acompañada también de todas las argumentaciones de los diferentes jueces del Poder Judicial en sus tres instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia de la República, y además también decidido por sala de muy alta especialización, porque se trata de la Sala de Criminalidad Organálisis de delitos vinculados a criminalidad organizada y de la Corte Suprema de Justicia de la República, nada menos. Bueno, vamos ahora al caso del ex premier César Villanueva, si usted me permite, porque ha sido un caso sin duda muy grave, considerando no solamente el hecho de que el señor había recibido dineros de la Caja 2 de Odebrecht, sino que tramó, planeó y llevó adelante una estrategia de penetración del Ministerio Público. Infiltró gente, o por lo menos la contaminó, gente contaminable en el Ministerio Público, bien podrían llamarse los cuellos blancos de Lima Norte o algo por el estilo. ¿Cómo así se les coló en el equipo especial Alexander Taboada? Mire, nosotros respecto al fiscal Alexander Taboada hemos procedido inmediatamente por una cuestión de transparencia a poner a disposición de la señora fiscal de la Nación, que inmediatamente ha retornado a la plaza de origen al fiscal Taboada. El fiscal Taboada no está imputado de ningún cargo que nosotros conozcamos, porque si de otra manera habría sido así, debería también estar sufriendo las mismas medidas que el resto de personas investigadas. Sin embargo, sí hay una reunión entre el fiscal Taboada y todas estas personas que sí están sujetas a la medida. Le dicen Taboadita. En ese mismo contexto, nosotros tenemos que tomar todas las precauciones correspondientes a las investigaciones de tan alta trascendencia que manejamos. Y por eso inmediatamente hemos tomado la decisión de separar al fiscal Taboada, y de esa manera hemos hecho toda la reevaluación correspondiente de los procedimientos internos que han estado llevándose a cabo en el despacho del ¿cuál ha doctor sido el control de daños? Yo imagino que cómo se nos coló una persona que estaba jugando en pared con un investigado, con alguien como César Villanueva. Sí, mire, concretamente no tenemos todavía ese grado de imputación contra el fiscal Taboada. El fiscal Taboada en realidad no ha sido aún imputado por parte de la Fiscalía Suprema, sí está siendo investigado por la Oficina de Control Interno como una cuestión de carácter, digamos, administrativo, pero contra él no hay ningún cargo de favorecimiento, por lo menos hasta el momento, porque las investigaciones están todavía en el proceso propio de la detención preliminar y que luego la Fiscalía Suprema tomará las decisiones que correspondan. ¿Van a solicitar la prisión preventiva para el señor Villanueva? Es una posibilidad que está siendo materia de evaluación por parte del fiscal Juárez Atoche, pero eso es una decisión que le corresponde también dentro de su nivel de autonomía. Pero es una posibilidad que están trabajando. Por supuesto, porque resulta evidente que a partir de los hechos de público conocimiento hay, desde el punto de vista de lo que es el peligro procesal, una manifestación clara de lo que podría ser el entorpecimiento de una investigación que está siendo llevada a cabo en el equipo especial. Y como tal, eso siempre son los argumentos que pesan para tomar una decisión cautelar de máxima entidad como podría ser la prisión preventiva. Porque acá son dos casos, ¿no? Se han abierto dos casos, pues el de tráfico de influencias, ¿no? Corrupción de funcionarios, lavado de activos. ¿De cuántos años de prisión estamos hablando? Yo sé que podría sonar muy prematuro, pero los delitos están a tiro de piedra. Está corrupción de funcionarios, está lavado de activos, está tráfico de influencias. Grosso modo, para que la gente se haga una idea, para el señor expresidente del Consejo de Ministros de este gobierno, César Villanueva, ¿de cuántos años de prisión estamos hablando que se va a hacer la acusación? A ver, yo no quisiera generar ningún tipo de comentario sobre la investigación que está dirigiendo activamente y de manera muy eficiente el señor fiscal supremo, Jesús Fernández Alarcón. Entonces, desde ese punto de vista yo no me puedo pronunciar. Hablemos entonces sobre concretamente sí, Lavajato. Sobre el caso Lavajato, que es un caso que ha venido progresando intensamente, en donde contamos con colaboradores eficaces vinculados a la empresa Odebrecht y también con colaborador eficaz nacional. Es decir,
desde el punto de vista del progreso de la investigación del caso San José de Sisa, tenemos desde el punto de vista del avance de la investigación, creo que elementos ya bastante consolidados de lo que podría ser una sospecha grave de todos los presuntos delitos que el señor Villanueva podría haber cometido. En esa dimensión, el avance de las investigaciones, a partir también de potenciar la colaboración eficaz, porque en este caso en particular hay una declaratoria de culpabilidad de la empresa Odebrecht. Sí, la empresa Odebrecht se ha declarado expresamente culpable y ha decodificado también todos los seudónimos y codinombres que estaban incluidos en el sistema Drowsys y MyWebDay. De tal manera de que para nosotros es un caso que tiene un avance notable debido ya al progreso de las investigaciones como tal, y dentro de la perspectiva de sumar ahora el peligro procesal evidente, el fiscal Juárez Atoche tiene que tomar las decisiones que correspondan. Pero un poco al aseguramiento de la verdad. contra el tiempo, ¿no? Porque la detención preliminar se acaba el martes. Sí, pero las decisiones cautelares son autónomas y es perfectamente posible que el fiscal Juárez Atoche pueda pedir también la medida de prisión preventiva de estimarlo congruente y de estimarlo razonable. Ahora, el vencimiento del plazo de la detención preliminar que ha sido ordenada por el juez también puede venir acompañada por las decisiones que correspondan a la Fiscalía Suprema respecto a la formalización de la investigación preparatoria y también a la posibilidad de pedir una prisión preventiva. Eso ya está, digamos, en la cancha del fiscal Fernández Alarcón. Sí, pero también podría estar en la nuestra en la medida de que nosotros, conscientes de la gravedad de las circunstancias, debamos también tener un plan estratégico respecto a cautelar nuestra propia investigación. Entonces es evidente que también dentro de nuestro análisis está la posibilidad de tomar esa decisión cautelar pronto, como podría ser una solicitud de prisión preventiva. Le preguntaba, en el caso de Villanueva, relacionado a lo que usted maneja directamente, considerando los delitos que están en la investigación, que son sumamente graves. Estamos hablando de pertenencia a organización criminal, lavado de activos. ¿Pertenencia o cabecilla? Lo que sucede es que dentro del caso de la organización criminal nosotros siempre la vinculamos a la operatividad de la empresa Odebrecht, que fue una organización criminal que realizó una serie de delitos dentro de su estructura criminal. Villanueva fue parte de la organización criminal Odebrecht. O se vinculó para cometer los delitos de corrupción y de lavado de activos posteriores. Entonces, en este momento el señor Villanueva tiene todos esos cargos que han sido claramente descritos y la probabilidad de obtener, desde el punto de vista de culpabilidad del Ministerio Público, penas muy altas tiene que ver con la sumatoria de penas y con los delitos que pesan sobre su imputación, que son lavado de activos agravado por pertenencia a organización criminal, delitos de corrupción de funcionarios, también agravados por pertenencia a organización criminal. Entonces, desde esa perspectiva, las penas son sumamente altas. ¿De cuántos años estamos hablando? Sí, superiores a los 15 años de pena privativa de la libertad. Eso sería lo que Villanueva enfrentaría. Una acusación como mínimo de 15 años de prisión. Como mínimo. Como mínimo. Sobre el señor Villanueva, que ha sido presidente del Consejo de Ministros de este gobierno, ¿usted ha recibido directa o indirectamente alguna presión de este gobierno respecto a la investigación contra el ex premier Villanueva? Ninguna. De tal manera que además nosotros, dentro del proceso de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y dentro de la entrega progresiva de información, se nos fueron entregadas las planillas correspondientes y se han realizado todas las decodificaciones. Es más, tenemos también testimonios ya de varios ex ejecutivos que están dentro del tramado de esta investigación, de tal manera que el avance ha sido notable y desde ese punto de vista nosotros en principio no hemos tenido ninguna intromisión, pero tampoco lo permitiríamos, ¿no? Claro. Ahora, es evidente que también dentro del cuidado que nosotros tenemos que tener de investigaciones de esta naturaleza, la progresividad y el avance termina siendo indispensable también para que nosotros podamos completar nuestro trabajo. De hecho, en el caso del señor Villanueva, están ordenadas diligencias que se van a llevar a cabo en el Brasil entre el 9 y el 13 de diciembre próximo. Es decir, también hay diligencias que se van a llevar a cabo específicamente en el caso del señor Villanueva. ¿Y esas diligencias ya están agendadas, como se dice ahora? Es decir, ¿están calendarizadas? Están calendarizadas, confirmadas y están ordenadas. Sí es verdad que también tenemos algunas consideraciones propias de la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz. ¿Cómo así? Porque todavía, por ejemplo, no ha sido pagado la primera cuota de la reparación civil. Eso está en un proceso todavía administrativo. Tengo entendido que ya ha sido incluso eso que depende de este gobierno. Diligenciado, pero... Pregunto.
Depende de este gobierno. Exactamente, por supuesto, porque la autoridad... Ministerio de Justicia, ¿no? La autoridad del fideicomiso y todo el aparato administrativo tiene una dependencia directa con el Ministerio de Justicia. Por una cuestión de transparencia, yo creo que también resulta evidente que yo tenga que decir que hay un avance significativo, pero se trata de circunstancias atípicas. Nosotros tenemos a portas diligencias que no se pueden frustrar, porque justamente están vinculadas también al caso del señor Villanueva. Entonces, en esa medida, nosotros siempre buscamos que la desburocratización de estos procedimientos nos acompañe en el esfuerzo de las investigaciones. Es muy interesante lo que usted está diciendo, por lo menos permítame interpretarle, porque entre el 9 y el 13 de diciembre, nos dice usted, las diligencias con el señor Barata tienen que ver estrictamente con el señor Villanueva. No solo con el señor Barata. Pero fundamentalmente... no solo con el señor Barata. Porque también declara... Pero es sobre Villanueva. También, pero también declara el señor Martorelli, que también tiene una vinculación directa con el caso del señor Villanueva. Porque específicamente está dentro del tramado, incluso de una manera más protagónica que el propio Jorge Barata. Ya, pero esta diligencia o estas diligencias entre el 9 y el 13 de diciembre no están garantizadas al 100% porque no se ha ejecutado la primera cuota del pago a la empresa Odebrecht. Desde el punto de vista de su programación están completamente garantizadas porque ya han sido programadas por la Procuraduría Federal brasileña. Es decir, nosotros estamos citados desde el 9 hasta el 13 a trabajar en la ciudad de Curitiba. No, pero claro, los señores de Odebrecht podrían decir, oye, no estás cumpliendo el acuerdo, no me estás pagando la primera cuota. Lo que sucede es que ¿de quién depende eso? Ni siquiera se ha pagado la primera cuota del pago de la reparación civil. Por eso, ¿de quién depende eso? ¿De este gobierno? Sí, depende de la autoridad del fideicomiso, del Banco de la Nación y de una serie de procedimientos administrativos que se están llevando. Poder Ejecutivo, digamos. Sí, pero nosotros confiamos en que el Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias administrativas, va a actuar con la responsabilidad de entender que necesitamos hacer un esfuerzo de desburocratización para que no existan inconvenientes en el desarrollo de las diligencias entre el 9 y el 13. Ya, pero es válido por lo menos levantar una ceja, permítamelo, o por lo menos decir que se puede prestar a suspicacias el hecho de que, siendo Villanueva un ex funcionario de este gobierno y teniendo el gobierno la llave para pagarle la primera cuota, no lo esté haciendo hasta el día de hoy. Bueno, eso es evidente que no se produjo. Cuando menos una suspicacia, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que confiar en el profesionalismo de los funcionarios, que no tenemos ninguna sospecha por el momento de que exista algún nivel de entorpecimiento. Por el contrario, lo que nosotros estamos pidiendo es un esfuerzo de desburocratización para que no exista ningún tipo de elemento pendiente en la ejecución de lo que ordenó la señora jueza del Poder Judicial cuando aprobó el acuerdo de colaboración eficaz. ¿No todavía usted se animaría a decir que hay una mano del gobierno tratando de cuidar a Villanueva? ¿No ha sentido usted eso hasta ahora? No tengo ningún elemento para pensar, pero nosotros tenemos que siempre sostener nuestras investigaciones en términos de legitimidad. Y es verdad que efectivamente, si no nos acompaña la velocidad de entender que no estamos ante una circunstancia típica, no estamos ante una circunstancia ordinaria, porque el caso Lavallato en sí mismo es un caso de muy alta complejidad, demanda esfuerzos adicionales de todos, no solamente de la Fiscalía, sino también de los entes administrativos que eventualmente podrían hacer un esfuerzo adicional para evitar que la burocracia propia de los procedimientos administrativos no condicione ni permita de que eventualmente puedan existir algunas cuestiones que no tienen que ver con lo que ya ha sido objeto de programación. Por eso que no hablen los brasileños, pues. Y que las diligencias no hablen contra Villanueva. Algún tipo de circunstancia adicional o fuera de lo que son sus obligaciones en el acuerdo, que es entregar información y que adicionalmente es declarar a todas las preguntas que formule el Ministerio Público. ¿Cuánto es lo que tiene que soltar el gobierno, el Ejecutivo, el aparato estatal, digamos, la burocracia estatal? ¿Cuánto es lo que tiene que No lo podemos nosotros soltar? saber, porque... No, es lo de Chacria, ¿no? Sí, pero, claro, pero no podemos saber exactamente cuánto, porque esas son liquidaciones que son propias de un fideicomiso que está a cargo de una entidad administrativa. Del fideicomiso se tienen que devengar no solamente el pago de la primera cuota de reparación civil, sino también todas las consideraciones propias de las deudas tributarias que podría haber tenido la empresa Odebrecht. De hecho, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT,
acaba de emitir un comunicado público en el que reconoce haber cobrado casi 600 millones de soles, producto justamente de la venta de la hidroeléctrica Chacya. Entonces esto es parte de la ejecución del mismo acuerdo, en donde el pago de esta deuda tributaria corresponde también a la posibilidad de que se haya vendido un activo y que ese dinero haya también correspondido a todas estas obligaciones que tenía con el Estado. Entonces, a los 80 millones que se suman otros 30 y se suman otros 12.5 millones, en realidad el Estado peruano va a terminar recibiendo como reparación civil aproximadamente 130 millones de soles. Pero para que eso se pueda materializar, tiene que cumplirse con el procedimiento administrativo correspondiente y el Banco de la Nación hacer las liquidaciones correspondientes de los saldos. Ese saldo es lo que sería objeto de entrega para cumplir con las obligaciones propias de la sostenibilidad y de la liquidez que se requiere para cumplir también con el acuerdo. Lo que se viene en diciembre, por lo menos para Villanueva, a su buen entender, ¿es lapidario? Para nosotros, desde el punto de vista del avance de la investigación, es notable ya lo que hemos conseguido, pero necesitamos consolidar las últimas consideraciones propias de la investigación. Es decir, en este momento tenemos un avance importante, producto también de la colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, y eso estimuló también que otros colaboradores puedan también acogerse a la acción de la justicia. Desde ese punto de vista... ¿Hay más colaboradores sí, en marcha, digamos, a confirmarse? ¿Está hablando usted de cuántos colaboradores? Bueno, hay uno que ya es público, ¿no? Que es el señor Celso Gamarra Roy, que tiene que ver con el caso arbitrajes, el caso Club de la Construcción y efectivamente el caso San José de Cis. Bueno, ya salieron también los árbitros. Mire, desde el punto de vista de lo que es el sometimiento a la legalidad, nosotros se dicen muchas cosas que son falsas. Por ejemplo, de que no hay un control de legalidad de nuestros requerimientos. La mejor prueba de que no siempre nos dan la razón es que en este caso en particular la segunda instancia en el Poder Judicial ha decidido que un grupo de exárbitros que decidieron en estas controversias finalmente sigan el proceso con comparecencia con restricciones. Ojo, no ha desestimado el caso del Ministerio Público, pero ha establecido una razonabilidad respecto a las medidas coercitivas. Si es que habría desestimado los cargos, entonces no les habrían impuesto gravísimas restricciones, como es el impedimento de salida del país, restricciones de no poderse comunicar, de no poder hablar del caso, además del pago de una suma importante de dinero como es una caución de 100.000 soles. Entonces, desde ese punto de vista, la decisión del Poder Judicial establece, desde el punto de vista de sus obligaciones como control, finalmente podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que respetar esas decisiones, porque de la misma manera que ha confirmado en el caso de 5 árbitros la prisión preventiva y de 2 de ellos arrestos domiciliarios por estado de salud, de la misma forma ha tomado una decisión respecto al resto de árbitros que tal vez nosotros no estemos de acuerdo en las fundamentaciones jurídicas, pero que tenemos que aceptar como parte de lo que es la realidad de la litigación. Y así sucede frecuentemente. Es una falacia que se diga que nosotros abusamos de la prisión preventiva. Estadísticamente, nosotros tenemos casi 600 investigados y tenemos solamente 30 personas que están sometidas a la medida de prisión preventiva. Ahora, lo que viene finalmente en diciembre cierra un ciclo de investigación, es decir, lo que viene de Barata y los otros funcionarios de Odebrecht en diciembre, la próxima semana y la subsiguiente, entiendo, la subsiguiente, ¿no? Va a, digamos, cargar las acusaciones, porque lo que ya un poco comienza a sentirse en el ambiente es, oiga, la acusación de la señora Keiko Fujimori ya debería estar. Oiga, la prisión preventiva por el señor Villanueva quizá también. Es decir, ¿qué pasa con las acusaciones? Señor Chincha, primero no hay que perder de perspectiva una circunstancia. Nosotros tenemos poco más de un año en el equipo especial. Hemos tratado de hacer nuestro trabajo lo más rápido posible. Hemos tenido circunstancias muy complejas. Hemos tenido que convivir con el señor Pedro Chávarri durante mucho tiempo. Hemos tenido que también afrontar una serie de carencias logísticas. Sin embargo, la firma del acuerdo de colaboración eficaz, los otros acuerdos de colaboración eficaz que están en procesos, nos permite establecer que hemos avanzado notablemente dentro de las circunstancias. Tenemos varias acusaciones ya en este momento en control. El caso del señor Humala, el de la señora Heredia, el caso del Metro de Lima. ¿Este año puede haber una acusación o no? ¿Este año se puede cerrar con alguna acusación? Bueno, ya hemos cerrado 3 de ellas. Está cerrado el caso de Coteva,
está cerrado el caso del Metro de Lima, está cerrado el caso de Ollantumala y de Nadine Heredia por financiamiento ilegal de campaña, y por supuesto estamos en progresión de cerrar otros casos de acuerdo al avance de nuestras investigaciones. Ahora, evidentemente para eso también tenemos que contar con algunas experiencias que son objetivas. Cuando el señor Humala y la señora Heredia fueron excarcelados por el Tribunal Constitucional, bueno, después de eso se vino una serie de circunstancias que nosotros hemos estimado como lindantes con conducta procesal maliciosa. Porque después de eso nos impedían cerrar las investigaciones, porque como ya estaban libres, trataban más bien de dilatar el desarrollo de las... ¿Usted considera que va a pasar lo mismo esta vez con la señora Fujimori? Pero es que no solamente eso es una posibilidad, sino que tenemos evidencia objetiva de obstrucción, de compra de testigos, de cambio de testimonios, de amenazas directas contra los testigos. Entonces, en esa dimensión, más lo que se ha venido declarando objetivamente, en el caso del señor Yoshiyama Sasaki, tenemos elementos suficientes como para estimar razonablemente que la investigación puede peligrar. Muy bien, fiscal, muy agradecido por esa entrevista. Creo que hemos tocado los temas fundamentales en algo que sin duda marca la pauta de estos tiempos, la lucha contra la corrupción y la lucha además por la corrupción vinculada al caso Lava Jato. El fiscal Rafael Vela con nosotros. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa y venimos con candidatos al Congreso de la República. Se sientan aquí Farid Matuk y Omar Chejade. Nada está dicho.